Buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, padre Cameroni? ¿Cómo está? Bienvenido. Es un gusto tenerlo entre nosotros. Sabemos que usted es el postulador general de la Santidad Salesiana. Y bueno, yo soy Ives Puicán y junto con mi compañero Sebastián Cheung nos gustaría plantear algunas preguntas respecto a su trabajo y experiencia. Sí, con mucho gusto. Vamos a compartir algunas cosas, alguna experiencia, sugestiones que podemos ofrecer a todos, sobre todo a los jóvenes que están aquí en Perú. Sí. Bueno, para empezar queríamos consultarle. Padre, ¿cualquiera puede ser santo? Certamente, es verdad. La santidad es per cada persona es llamada a ser santo. ¿Qué significa ser santo? Significa realizar tu verdadera fisionomía de tu vida, ¿no? Y por lo tanto es muy interesante que este aspecto de la llamada universal a la santidad fue propuesto de una manera muy especial del santo del cual nosotros tomamos el nombre, salesianos de San Francisco de Sales. Estuve un obispo de la Savoia en Francia en el año 1500, al final del 1500, al empezar del 1600, en su obra fundamental, que se llama Introducción a la vida devota, él va a decir que todos son llamados a ser santos, cada uno en su propia forma de vida. Y es una gran cosa porque anticipó de 4 siglos la gran impostación del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y también Don Bosco propuso a los jóvenes del oratorio de Turín Valdoco este elemento. En este sentido es interesante que la santidad es para todos, para cada uno de nosotros, mas cada uno en su propia forma de vida. Gracias. Gracias, padre. Muy interesante. Sobre todo, más que ahora usted nos ha visitado en el colegio y quizá la mayoría de chicos se sienten consternados con el interrogante de el padre viene y yo no soy lo suficientemente santo como para poder dirigirle la palabra, entonces no se esconden, no lo saludan. Y eso va a la segunda pregunta. Por ejemplo, un chico como yo, que va 16 años de su vida, toma conciencia de sus acciones y quizá no obra de la mejor manera 100% de las veces, ¿yo también podría llegar a ser santo? Certamente. Claro que la santidad es ante todos un don del Señor. Esta es una cosa maravillosa, ¿no? Ayer estuvimos en el Sagrario para recordar a Monseñor Ortiz en el lugar donde fue bautizado. Y yo he dicho que hay una realidad importante que debemos descubrir, que es la gracia original, ¿no? Normalmente se habla del pecado original, sí, ma hay la gracia original. ¿Qué significa esto? Es muy salesiano este aspecto. Significa que la santidad es ante todo un don del Señor, que nos ayuda, que nos previene con su amor, ¿no? Cuando Don Bosco encontró por la primera vez San Domingo Savio ai Becchi, ¿no? Acerca de su casita, estuve impresionado de cómo la gracia de Dios había operado en la vida de este jovencito, ¿no? Y por lo tanto, esto, la santidad ante todo, significa reconocer el amor de Dios que obra en las personas, cada uno de nosotros. Tal vez nosotros vamos a subrayar los elementos negativos, las dificultades, pero es importante trabajar en el positivo, en la semilla de vida que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. Es el gran desafío que tenemos todos, sobre todo cuando una persona es joven y tiene toda la vida delante a sí mismo. Sí, padre. Claro, y justo como menciona la juventud, muchas veces nosotros los jóvenes nos decimos, a ver, pero ¿realmente queremos llevar a cabo la religión en nuestra vida? ¿Realmente es necesario? Entonces, nos preguntamos también mucho, ¿queremos ser santos? Y entonces, padre, ¿qué es realmente la santidad y por qué nos ayuda en el camino de nuestra vida? Sí, la santidad es realizar nuestra identidad más profunda, ¿no? Esto se realiza
maturando todas las semillas que cada uno tiene de inteligencia, de voluntad. Cada uno de nosotros tiene sus posibilidades, ¿no? A través de las circunstancias de la vida, a través de las personas que nos ayudan en este camino. Es muy importante, sobre todo cuando somos jóvenes, descubrir estas potencialidades que tenemos y encontrar personas, lugares, amigos que nos ayudan. La santidad no es un camino solitario, es un camino de familia, de comunidad. Don Bosco propuso a los jóvenes del oratorio una espiritualidad comunitaria, ¿no? Ir a Dios no en forma solitaria, ma con los demás, se llamaban las compañías en el primer oratorio de Don Bosco, ¿no? Y por lo tanto eran realidades de asociación juvenil a través de las cuales los jóvenes se comprometían a vivir el Evangelio, la vida cristiana, en el patio, en la escuela, con los amigos, con las personas que tenían problemas, en todas las expresiones de la vida cotidianas. Y la santidad no es una cosa extraña, hacer cosas particulares, no, es vivir en una forma evangélica, en una forma de amistad con Jesús, todos los compromisos que cada uno tiene en su vida de cada día. Gracias, Padre. Me encantó mucho que usted hiciera hincapié en la parte que la santidad no es un camino solo, es un camino acompañado. Y eso es lo que la mayoría de chicos dice, no, pero si voy a la santidad voy a estar yo solo, encerrado en el convento y no voy a hablar con nadie. Entonces, ese hincapié es el que a mí me da pie para poder hablar a la siguiente pregunta, que es, ¿con qué cualidades debe contar un santo en el día de hoy? Creo que sobre todo, como tú has dicho, no es una realidad solitaria. Creo que una cosa más importante, mi experiencia en estos años pasados, por ejemplo, acompañar las familias. Es interesante este aspecto. Cuando hay padres que comparten con sus hijos, con otras familias, un camino de vida cristiana, un camino inspirado a San Juan Bosco, yo creo que eso es muy significativo, porque nosotros, cada uno de nosotros, mira al ejemplo que encuentra en su vida, ¿no? Y por lo tanto es un aspecto fundamental. Y también Don Bosco en su oratorio quiso promover un clima de familia, inspirado sobre todo al ejemplo, a la presencia de Mamá Margarita. Es una figura de mujer muy fuerte, muy significativa, que acompañó todo el camino, sobre todo de fundación del oratorio. El sistema educativo de Don Bosco tiene mucho este aspecto, ¿no? Ustedes saben que el sistema educativo se llama sistema preventivo, y hay sobre todo tres elementos, ¿no? La religión, la razón y la cercanía, ¿no? La bondad. Y Don Bosco, a través de estos métodos, ayudó a muchos jóvenes a hacer un camino de verdad en su vida y de compromiso para los demás. Claro, es muy importante la educación hoy en día, pero también a veces como que a los jóvenes, a los chicos, nos da miedo a veces la idea de llegar a ser santos, porque creemos que llega a ser una responsabilidad muy grande, un peso fuerte que hay que cargar, y por eso nos preguntamos, ¿un santo de altar podría dejar de ser santo? Yo creo que debemos comprender que la santidad es realizar la felicidad de tu vida, ¿no? Una persona santa es una persona que es feliz de su vida. Y cada uno de nosotros quiere ser feliz en su vida, ¿no? Cuando Don Bosco proponía la santidad a los jóvenes en este sentido, la santidad no es hacer cosas extrañas, tener una cara muy, ¿no? Mantener un espíritu positivo y sobre todo cultivar un espíritu interior, que significa que como el sal, ¿no? Para la comida, el sal vamos a ponerlo en todas las comidas y da sabor a las cosas. También la santidad significa vivir con el amor de Dios en nuestros corazones, porque nosotros tenemos esta vocación fundamental.
vivir el amor, porque nosotros somos creados a imagen de Dios y Dios es amor. Y por lo tanto, el camino de santidad es un camino de amor. Lo importante es comprender qué es el amor, porque el amor no es solo perseguir cosas extrañas, mas significa hacer de tu vida un don para los demás, ¿no? Es el gran desafío. Hay un joven muy conocido en todo el mundo, Carlo Acutis, ¿no? Es un joven italiano que esperamos muy pronto a ser declarado también santo, está beato, ma el paso final sería la su santidad. Y él ha una expresión muy significativa, porque él dice que todos nacimos originales, ma sino la mayoría muere fotocopia, ¿no? Cioè non desarrolla su originalidad. La cosa que me impacta mucho, acompañando diversos caminos de santidad, aquí tenemos el Padre Bola, Monseñor Ortiz, ¿no? Es que cada santo es único, ¿no? Va a identificarse con una fisionomía espiritual, humana, propia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque el camino de santidad es un camino de identidad. Sí. Realmente concuerdo mucho con lo que usted mencionó al principio de lo que nos acaba de comentar, de la alegría. Don Bosco es un santo muy alegre, un santo que al acoger a sus chicos en el oratorio, el valor más importante que le transmitía era la honradez y la alegría, la amistad, la confraternidad entre ellos. Entonces, con eso en cuenta, nosotros podríamos decir que quizá Dios, que está dándonos a nosotros las decisiones en nuestra vida para poder elegir entre el camino bien y el camino no tan bien, como le solemos decir, elegimos el camino de ser amados por Él. Pero a su vez, nosotros estábamos hablando también en la pregunta pasada sobre los santos, y mi pregunta iba, ¿Dios ama más a los santos que a nosotros? ¿O a todos nos ama por igual? ¿O cómo sería su amor con respecto a eso? Dios ama a todos y siempre, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ustedes saben que al oratorio de Don Bosco había muchas veces, ¿no?, que los jóvenes decían, yo soy el más querido de Don Bosco, ¿no? Y hay episodios muy interesantes, ¿no?, también de lucha, entre un joven que quería de ser más amado del otro, ¿no? Y Don Bosco utiliza un ejemplo muy significativo, como los dedos de una mano. Él va a decir, ustedes, queridos jóvenes, sois como los dedos de mis manos. Los dedos son diferentes el uno del otro, todavía son todos de mi mano. Es muy significativo, porque significa que todos somos hijos queridos de Dios, cada uno en su forma particular. Dios no se repite en el amor hacia de cada uno de nosotros. La santidad es descubrir y desarrollar la manera con la cual Dios te ama. Es una maravilla eso, ¿no? Sí. Experimentar, comprender, descubrir la forma particular con la cual nosotros somos hijos e hijas de Dios. Claro. Bueno, también nosotros, como usted dice, para ser santo no hay que tener características específicas, pero en parte de nuestra educación siempre nos han mostrado figuras como Don Bosco, Domingo Savio, Seferino Namuncurá, y bueno, entonces todos estos son santos salesianos, pero realmente, ¿qué caracteriza a un santo salesiano? Son santos como todos, hijos de Dios. Creo que la característica que va a expresar el carisma salesiano, el carisma de Don Bosco, es sobre todo la alegría, como he dicho antes, y por lo tanto una santidad contagiosa, positiva, ¿no? Es muy interesante que todos los documentos del Papa Francisco llevan en su título siempre el elemento de la alegría, ¿no? Están en latín, pero se pueden traducir, ¿no? La primera gran exhortación apostólica se llama Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio, ¿no? Y hay, por ejemplo, una exhortación apostólica acerca de la santidad que se llama Gaudete ed exultate, ¿no? Que significa
alegrarse. Es interesante eso, porque el Papa Francisco, en los documentos fundamentales de su pontificado, todos los documentos tienen esta expresión. También la encíclica acerca del creato, ¿no? De todo el ambiente, se llama Laudato. La Laudato Si, como San Francisco, que laudaba al Señor para todas las criaturas que tenemos. Y por lo tanto, algunas características del carisma de Don Bosco es sobre todo vivir el Evangelio en una forma alegre, que no significa que no hay dificultades, problemas, pruebas, ma también en estos momentos tú puedes vivirlo en una forma positiva, en una forma de crecimiento, ¿no? Como la semilla que para dar fruto debe morir y después va a brotar frutos, a brotar esperanza. Y también otro elemento que hemos dicho, ma que merita de ser recuperado, es una dimensión de santidad comunitaria. Yo he hecho un estudio de los santos, beatos, venerables que han vivido en la casa de Valdocco en Turín. Son más que 20 entre santos, beatos que han jugado en el patio, que han vivido en la escuela, en la Capilla Pinardi. Es muy interesante, una santidad comunitaria, una santidad de familia, es un elemento. En tercer lugar, creo, una santidad que va a comprometer los jóvenes en el servicio a los demás, sobre todo a las personas que tienen más dificultades, más problemas. Por ejemplo, cuando en Turín estuve el cólera, Don Bosco organizó sus jóvenes para asistir a los enfermos de cólera. Es un gran desafío, es una gran responsabilidad, pero él creía que los jóvenes podían hacer esto. O por ejemplo, cuando nosotros el próximo año vamos a celebrar el 150º de la primera expedición misionera, ¿no? De Turín a Argentina. Mira, es una cosa maravillosa que los primeros misioneros eran jóvenes. La mayoría tenía 18, 19, 20 años. Es una maravilla. Don Bosco creía mucho en la responsabilidad de los jóvenes. Es un elemento de la santidad salesiana. Dar responsabilidad, dar confianza a los jóvenes, creer que los jóvenes tienen grandes responsabilidades en su camino. Sí. Más que todo me quedo con lo último, de darle responsabilidad a los jóvenes, porque ahora muchas veces en el colegio, nosotros que somos alumnos de quinto de secundaria, todos los profesores nos dicen, ustedes son el futuro del país, el futuro del mundo, y nos ponen presión de mala manera. Nos presionan con que si no hacemos las cosas bien ahora, mañana más tarde, el mundo va a ser un mal lugar para vivir. Entonces, yo agradezco a Dios de que Don Bosco, con su alegría que contagia, le haya concedido esa voluntad, esa decisión de libertad a los jóvenes, que son jóvenes los que van a las misiones, y se cumple el 150 aniversario de la primera misión. Entonces, eso es una característica de Don Bosco que muy pocas veces se ve ahora. Ya no le confían tantas decisiones a los jóvenes. Y en base a ello, yo le quería preguntar, ¿cómo usted describiría su experiencia como parte del proceso de canonización de los demás santos salesianos en específico? Creo que en el camino de santidad este elemento es fundamental, porque la santidad es un don de Dios. Todavía hay también la respuesta de las personas, y cada uno en su forma particular, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú vamos a recordar el padre Luis Bolla, que estuvo un gran misionero, ¿no? Antes en Ecuador, después aquí en Perú con los indios Achuar. Yo tuve la gracia de conocerlo algunas veces, y que es maravilloso en su vida que cuando era joven estaba en el oratorio de Schio, ¿no? En el Véneto, en su pueblo. Él tuvo como un sueño, una visión casi profética de su vida, que lo impactó muchísimo. Estuve como una semilla en su corazón, en su mente, y él custodió en su corazón este don de Dios y lo desarrolló con su compromiso, con su fidelidad, en una vida muy fuerte, tal vez única, porque él vivió 60 años
en la foresta amazónica, no es fácil, pero tenía una gran fuerza interior. Era un hombre que tenía una gran fe en Dios, una gran fe en la providencia de Dios. Y sobre todo, los santos van a explicar una gran capacidad de relacionalidad. Esto es un elemento muy importante también en la vida de una persona. Cuando un joven está maturando bien, cuando va a crear una red de relaciones positivas en su vida, ¿no? Porque las relaciones nos identifican. Las personas con las cuales nosotros hacemos un camino de vida son las personas que nos impactan con mayor fuerza. Yo me recuerdo, por ejemplo, nel acompañar un proceso de santidad muy difícil, porque se trataba de un obispo que estuve calumniado, condenado, y que rescató esta situación. Estuve un señor que tenía más que 90 años, era stato un juez, ¿no? Juez, giudice, no sé, y muy interesante, que tenía una responsabilidad muy grande. Con esta persona yo tuve para 5 años un encuentro, una relación telefónica casi todos los días, ¿no? Y me ayudó muchísimo a madurar un camino hacia la verdad, por ejemplo. Es otro aspecto fundamental en un camino de santidad, hacer un camino de verdad sobre tu vida, ¿no? Porque es fácil que entre nosotros hay mentira, hay forma de no verdad, de no transparencia. El camino de santidad es un camino de verdad que autentica tu vida y que dona fuerza a todo tu camino. Claro, para ser santo hay que ser auténtico. Exactamente. Claro. Bueno, también investigando un poco, encontré su libro acerca de Don Rinaldi. Y en este usted menciona que los santos no son simplemente nuestros intercesores, sino que ellos nos acompañan en el camino de la vida con su testimonio que transparenta la ternura de Dios. Entonces, padre, ¿me podría explicar más acerca de qué se refiere con esta frase? Sí. Mira, puedo expresarla sobre todo con una experiencia que tuve hace 2 años aquí en Ecuador, acompañando el proceso diocesano para un presunto milagro atribuido a la intercesión de una beata hermana salesiana, María Troncati, que vamos a esperar pronto santa. Es también una buena noticia que estamos en estos días acompañando y que me impactó muchísimo. Este milagro se trata de un indio shuar que tuvo un trauma cránico muy fuerte en la selva amazónica trabajando, un trauma que lo golpeó aquí a la cabeza con pérdida de materia cerebral. Estuve hospitalizado después de 10 horas porque estaba en la selva, por lo tanto todo el camino para llegar al hospital estuvo muy largo, y todavía después sus amigos, sus parientes rezaron a María Troncati. Este hombre, los médicos decían que no tenía posibilidad de vida o que se quedaba vivo, estaba en una forma vegetativa. Después de algunas semanas, cuando regresó a su casa, pusieron la imagen de María Troncati delante de él, y una noche él soñó María Troncati, esta hermana, que vino con su maleta de enfermera, porque era una hermana enfermera, y va a decirle: yo voy a curarte. ¿No? Le puso una pomada, una pierna que estaba paralizada, le dio un golpe a la boca y va a decirle: habla, ¿no? No tiene un carapacho de tortuga que voy a sistemarte la cabeza que está toda, ¿no? El día siguiente él se despertó y empezó a moverse, a hablar. Su mujer estaba esterefacta de esta cosa. Ma la cosa que me impactó mucho, como él en el proceso habló de esta experiencia. Hablaba de María Troncati como yo estoy hablando con ustedes aquí en este momento, como una persona viva, que él experimentó viva en su vida. Estuvo la experiencia más fuerte que yo tuve de cómo los santos son personas vivas que nos ayudan,
nos acompañan en el concreto de su vida. Esta persona no solo recuperó la salud física, ma también una vida moral, se reconcilió en su familia, tuvo una renovación de toda su vida. Esto es la cosa más importante. Los santos nos ayudan a ser aquel que debemos ser. Es una gran cosa. A realizar nuestra felicidad, a realizar nuestra vocación. Increíble. Es increíble. Increíble. Bueno. Realmente, padre, es que sobre todo justo nos estaban explicando antes de la entrevista los niveles de santos, ¿no? Está el siervo de Dios, el venerable, el beato y luego el santo. Y cuántos milagros necesitan para cada uno. Y es todo un camino que usted ha de conocer, obviamente, ¿no? Por la experiencia. Y como bien dijo, en una parte, los santos nos acompañan, sean cercanos a nosotros o no, sean salesianos o no sean salesianos, nos acompañan siempre. Y quizá nos acompañan en todos los momentos en los que nosotros tomamos decisiones en la vida. A veces tomamos decisiones buenas o no tan buenas. Y eso es justo lo que lleva a la pregunta que le quería realizar. Es que quizá en el tiempo de Don Bosco, de Domingo Savio, hacerse santo era un poco más sencillo, por así decirlo, porque quizá no habían tantas tentaciones, tantos vicios como en la juventud de ahora, ya que nos centramos en la juventud, ¿no? Entonces, quizá no habían tantos obstáculos para poder volverse santo, pero ahora usted, ¿qué nos podría decir acerca de cómo podríamos llegar a ser santos en la juventud y en la sociedad de ahora, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque tenemos un tiempo muy difícil. Por ejemplo, yo soy de Europa. Europa en pocos años, ¿no? Ha perdido mucho la raíz cristiana de su vida, de su fe, que es la raíz fundamental de la identidad de los pueblos de Europa, ¿no? Porque no se puede pensar Europa sino la fe, sino el cristianismo, ¿no? Este proceso de secularismo, este proceso que va a sobre todo atacar la juventud, la familia, los valores fundamentales, ¿no? Y es un gran desafío que tenemos, ¿no? Y por lo tanto es más difícil ser santos o vivir en una forma evangélica. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ayudar en este camino? Yo creo, ante todos, escuchar y vivir la palabra de Dios. Es un elemento muy fundamental de la vida cristiana, porque me gusta mucho decir que los santos son el evangelio vivido, son palabra de Dios viva, ¿no? Y por lo tanto, ser santo significa realizar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu camino. Esto es un elemento que me ayudó mucho en mi vida, en mi experiencia. De otro lado, tener un gran amor, como decía San Domingo Savio, a Jesús y a María. Porque ¿cuál es la perspectiva que hay aquí? Nosotros debemos pensar que Jesús y María son las dos personas resucitadas. Son solo los dos resucitados, ¿no? Y por lo tanto, amar a Jesús y a María significa vivir en el dinamismo de la Pascua. Y la Pascua es el núcleo fundamental de nuestra fe, ¿no? Porque Cristo es resucitado. Y la resurrección es un principio vital de toda la vida de cada persona, de todo el universo, de todo el cosmos, ¿no? Está insertado en el misterio de Jesús Cristo. Y por lo tanto, el amor a Jesús resucitado en la Eucaristía, a María, nuestra Madre, son las dos columnas a las cuales ancorar, se dice, poner nuestra vida. Y al final, la palabra de Dios, Jesús y María, y vivir en comunidad, vivir en amistad con los demás, tener grupos de apartenencia, es muy fundamental también eso. Porque es claro que hoy el diablo está mucho luchando, ¿no? Y claro que tomar vías equivocadas de mentiras es muy fácil, ¿no? Encontrar experiencia negativa, pero va a marcar toda tu vida. Y por lo tanto el sistema de Don Bosco es preventivo, que significa evitar el mal,
evitar el mal porque el mal hace mal. No, esta es una gran realidad. Y por lo tanto, ayudarlos y compartir un camino de santidad. Me parece una gran oportunidad. Muchas gracias, padre. Son muy buenos consejos realmente para la sociedad de hoy en día. Claro, sí, concuerdo totalmente. Justamente ayer en la misa del día jueves que estuvimos en la Eucaristía de la Catedral, mencionó una frase que usualmente los adultos suelen mencionarnos a los jóvenes, que es: somos la esperanza y el futuro. Y bueno, ya a veces llega a sonarnos un poco cliché porque nos lo repiten muchas veces, pero usted personalmente, ¿a qué se refiere con esto? Sí. Yo creo que la esperanza es la virtud de la cual hoy tenemos más necesidad. Hay un grande poeta francés que la llama la esperanza, la va a definir en francés la petite fille, es decir, la virtud de los niños, de los pequeños, ¿no? Porque él utiliza una forma muy simpática, va a decir que la esperanza es la más pequeña de tres hermanitas, son la fe, la caridad y la esperanza. Es la más pequeñita, está en medio a las dos. De una mano hay la fe, de la otra la caridad. Tal vez la caridad cae, también la fe, y la más pequeñita mira a las dos y va a decir: hermanitas, se pongan de pie y vamos a recomenzar. Esta es la esperanza, es la virtud de saber repartir, de saber renovar tu vida, porque todos los días nosotros tenemos situaciones difíciles que vamos un poco a demoralizar, a tener, ¿no? Y por lo tanto la esperanza no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y nos ayuda a repartir. Es muy importante eso, porque hoy muchas personas, también los jóvenes, son un poco así, enfrente de la vida, ¿no? No tienen posibilidad de futuro, y por lo tanto la esperanza es una virtud juvenil, porque es la virtud que nos ayuda a recuperar el senso auténtico de la vida y a orientar la vida a una meta final. Es importante tener un scopo en la vida. Sumamente importante, padre. Sobre todo porque ahora en esta sociedad la gente vive la vida como en su momento se vivió el carpe diem, que todo lo viven ahora y mañana Dios verá, quizá alguien vendrá y eso no importa. Ahora se vive solamente el momento y es importante tener un foco en la vida, ¿no? Un punto donde uno quiere llegar, y la mayoría de veces la juventud de ahora suele dejar de lado apuntar a ser santo, pero como bien explicó el padre en su momento, ser santo no es martirizarte, no es vivir triste, no es viajar a un lado que nadie conozca del mundo, es totalmente lo contrario, vivir en comunidad, alegre y estar siempre al servicio del otro. Entonces yo quería hacerle una pregunta más acerca de pegándonos a la entrevista, y es, ¿qué nos podría decir acerca de cómo el padre Luis Bolla y Octavio Ortiz están en su camino a la beatificación? Sí. Y estos dos figuras de la santidad salesiana que vivieron en tiempos un poco diferentes, con dos caminos distintos, son conectados a esta realidad del Perú, porque Monseñor Ortiz, del cual hoy recordamos el día de su nacimiento, ¿no? El 19 de abril de 1878, estuve el primer salesiano de Perú, ¿no? Y también el primer obispo salesiano de Perú. Él se formó aquí en Lima, ¿no? Frecuentando la escuela salesiana, y después fue llamado a esta misión muy difícil en una región muy aleja de aquí, ¿no? en la selva amazónica, en situaciones muy difíciles. Él vivió su fe con mucha fuerza, sobre todo llevando su experiencia del carisma salesiano en esta realidad que había muchas dificultades, ¿no? Por la vida de las personas, por las situaciones que encontró, por la falta de sacerdotes que tenían una verdadera identidad de su ministerio y otro elemento. Y ahora la causa de Monseñor Ortiz
está en una etapa muy significativa porque hace algunos años el Papa lo declaró venerable. Significa que para la Iglesia este hombre ha vivido en una forma heroica las virtudes cristianas. Para ser beatos falta el milagro que abra la vía a la beatificación. Diversamente del padre Bolla, él vino de Italia como misionero, trabajó con los indios Shuar en Ecuador y después vino aquí en Perú trabajando con los indios Ashuar. Su causa en este momento se encuentra aquí en la fase diocesana. Esperamos en los próximos meses, esperamos entre este año de poder concluir esta fase diocesana, que es muy importante. Tuvo la oportunidad estos días de verificar cómo está toda esta situación y me parece que está marchando bien y por lo tanto vamos a esperar esto. Yo creo que es importante tres cosas: conocer a estas personas, su vida, su testimonio, rezarlos, pedir su intercesión y sobre todo acoger sus inspiraciones, ¿no? Porque claro que cada uno tiene su vida, ¿no? Que claro que no puedo vivir como ha vivido Monseñor Ortiz o también el padre Bolla, pero podemos tener una inspiración de vida. Por ejemplo, yo tuve la gracia de encontrar el padre Bolla 4 o 5 veces, la última aquí en Ecuador, en el mes de noviembre de 2012, cuando se celebró la beatificación de Sor María Troncati. Él estaba presente pocos meses antes de su muerte. Él va a morir en el mes de febrero del año siguiente y me impactó mucho su cara, ¿no? Que aquí tenemos también, que estaba luminosa y me habló de una forma tan así fuerte del misterio de la Eucaristía que yo no olvidé. Es interesante eso, ¿no? Y por lo tanto, claro que yo no puedo vivir en la forma que ha vivido él, pero en mi corazón se quedó su testimonio de vida, sobre todo este grande amor a la Eucaristía, que estuvo el motor secreto de toda su vida, que significa, hemos dicho antes, ¿no? La Eucaristía significa que tú vives con la gracia de la resurrección de Jesús en tu vida. Es el motor interior que te ayuda a enfrentar diversas situaciones. Él vivió situaciones muy difíciles porque estaba en un contexto, en un ambiente que no era fácil relacionarse con los indios, vivir su costumbre, tal vez el clima, las enfermedades, muchas cosas, ¿no? Pero tenía una fuerza interior muy grande. Esto creo que es un gran testimonio que puede continuar. Al final creo que es importante subrayar que de todas las figuras de santidad es relevante ver su actualidad. ¿Qué van a decir hoy para nosotros, no? Nosotros aquí en Lima, en este día, tuvo la gracia de visitar los lugares de Santa Rosa, de San Martino, ayer en la catedral de Santo Toribio de Mogovrejo, personas que han vivido siglos pasados con formas muy diversas, pero me pedía cómo estas personas son vivas hoy, cómo la gente le quieren y van a pedir su ayuda, ¿no? Y por lo tanto, mirar a la actualidad que ellos han, porque cuando tú vives en Dios, tú eres siempre actual, estás siempre vivo. Siempre, sí. No sé si te gustaría acotar algo. Bueno, la verdad, esto que nos comenta acerca de el comentario que hizo el padre Bolla de su testimonio de la Eucaristía, ¿nos podría decir qué fue exactamente lo que le dijo? Era sobre todo la cosa que me impactó mucho es esta, que él me dijo: yo voy a pedir al Papa que va a poner en el credo, ¿no? Que vamos a decir al domingo, por ejemplo, un artículo explícito acerca del misterio eucarístico. Porque no está en el credo una explicitación de la Eucaristía, ¿no? Cuando no vamos a recitar el credo. ¿Ma esto qué significa? Significa que para él esta realidad de Jesús Eucaristía es
fundamental en su vida, porque ¿qué es la Eucaristía? El amor de Dios que se hace pan para decir, toda mi vida es para los demás, ¿no? Como celebramos. Eso es muy fuerte. Significa que Él había hecho de su vida una Eucaristía. El Padre Bolla se transformó su vida en un don eucarístico. Muy fuerte eso, ¿no? Porque también los padres de la iglesia decían que cuando yo voy a comer algunas cosas, las cosas se transforman en mí. Pero en la Eucaristía el proceso es contrario. No somos nosotros que vamos a asimilar a Jesús, pero Jesús que asimila nosotros a Él. Y por lo tanto es un misterio que va a decir que nosotros tenemos una realidad eucarística. Es maravilloso esto porque significa que toda nuestra persona tiene una dimensión eucarística. ¿Qué significa Eucaristía? Significa dar gracias, porque todo es don, todo es amor de Dios. El Padre tenía este gran testimonio y esta grande herencia que nos deja hoy a nosotros. Sí. Realmente yo también me quedé con la intriga cuando usted mencionó lo que el padre Luis le había comentado. Yo también le quería preguntar y ya, gracias por aclararme la duda, gracias a usted también, padre. Pues bien, sí, me encantó demasiado cómo usted ha resumido bastante las características de los santos salesianos, ha resumido bastante las formas de vida y quizá podríamos hacer hincapié muchas veces en lo que estos santos que han vivido en siglos pasados o un poco más apegados a la realidad, ¿no?, como Carlo Acutis, han podido transformar sus vidas para ser santos salesianos, bajo el don de la alegría que nos da nuestro Padre Don Bosco, que nos lo impartió desde muy pequeños a todos en la casa salesiana. Si bien nosotros también a veces podemos pensar, no, ser santos ya no es para mí, o ya recorrí mi vida hasta cierta edad y ya no puedo volver a Cristo, es falso. Nosotros siempre estamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo y realmente es algo que a usted le agradezco mucho que nos haya comentado, porque quizá el guión ha estado casi fuera de nosotros. La mayoría de preguntas están muy redactadas al pie de la letra y nos hemos salido mucho del guión con usted y nos ha encantado que haya aclarado nuestras dudas por muy fuera de esto, ¿no? Por mi parte, yo le agradezco completamente por esa entrevista, he quedado satisfecho, ¿no? Muchas gracias, padre. De verdad. Tengo también, veo que hay algunos sucesores que me pueden ayudar, porque están muy expertos en la santidad. ¿Por qué no, padre? Os invito también como jóvenes a pensar cómo presentar a los jóvenes estas figuras. Es un gran desafío que os dejo, ¿no? Porque claro que yo voy a acompañar el proceso canónico, jurídico, va bien. Claro. Pero debemos dar una cara juvenil a este testimonio. Sí. Y hay alguna experiencia muy significativa. Por ejemplo, he visto hace 2 años en Ecuador, han hecho un musical acerca de un otro misionero que conocí el padre, se llama el venerable padre Crespi, que estuvo un científico, una figura muy interesante, es nombrado en los libros de ciencia natural, y han hecho un musical maravilloso. De otros tenemos toda su vida por los chicos y los jóvenes en cómics, ¿no? Es muy interesante. Por lo tanto, inventar cosas significativas para presentar estas figuras en una forma más cercana a los jóvenes de hoy, ¿no? Es interesante también con los medios que tenemos hoy, ¿no? Que son muchos también en el mundo de la comunicación, de social media, inventarse cosas nuevas que es un gran desafío sería muy interesante, ¿no? Conocer estas figuras y presentarlas en forma dinámica, simpática a los jóvenes de nuestro tiempo. Claro, ahora en el siglo presente ya no es viajar a todos los países del mundo para llevar el mensaje de Dios, sino quizá también tenemos las facilidades de las telecomunicaciones, el YouTube, las otras redes sociales que nos permiten esta entrevista poder impartirla por todo el mundo y que la gente se entere de lo que estamos hablando en este cuarto cuando no estamos viajando a otros países, sino que lo están viendo desde sus comodidades, y es también una manera de los jóvenes de poder influenciar a los demás con el mensaje de Cristo. Exactamente. Muy bien, agradecemos de este encuentro. A usted, padre. Sí, vamos a caminar juntos
para descubrir el camino de santidad que cada uno de nosotros tiene que realizar en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, padre.